Todavía recuerdo con claridad aquel día de primavera en que pisamos por primera vez ese terreno vacío en las afueras de Sevilla. El aire olía a azahar y a posibilidades infinitas. Javier y yo caminábamos de la mano, nuestros dedos entrelazados como nuestros sueños, observando ese pedazo de tierra que pronto se convertiría en nuestro hogar. Aquí, Lucía, me dijo Javier, sus ojos brillando más que el sol andaluz que nos bañaba, aquí construiremos nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. Su sonrisa era tan amplia que parecía iluminar todo el terreno. Yo lo miré, sintiendo que mi corazón se hinchaba de amor y esperanza. En ese momento, Javier era mi todo, mi norte, mi seguridad. Confiaba en él ciegamente, con esa fe inquebrantable que solo el amor joven puede darte. Esa noche, cuando le contamos a mis padres sobre nuestros planes, mi padre, Antonio, nos sorprendió a todos. Os voy a prestar los 4 millones que necesitáis para empezar la construcción, dijo, su voz llena de orgullo y generosidad. Mi madre, Carmen, lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, pero la alegría en los ojos de mi padre era contagiosa. Nos abrazamos todos, celebrando lo que parecía el comienzo de algo maravilloso. Jamás imaginé que aquel préstamo, nacido del amor de un padre, sería la semilla de un futuro lleno de sombras. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier y yo visitábamos la obra casi a diario, viendo cómo nuestro sueño tomaba forma ladrillo a ladrillo. Escogíamos azulejos, discutíamos sobre el color de las paredes, imaginábamos dónde pondríamos cada mueble. Javier estaba obsesionado con cada detalle, quería que todo fuera perfecto. Este es nuestro legado, Lucía, me decía una y otra vez, sus ojos fijos en los planos que siempre llevaba consigo. Algo que nadie nos podrá quitar jamás. Yo asentía, embriagada por su entusiasmo y por el aroma a pintura fresca que impregnaba el aire. Decidí dejar mi trabajo como profesora en el colegio del barrio para dedicarme por completo al proyecto. Mis compañeras me miraron con una mezcla de envidia y preocupación cuando les di la noticia. ¿Estás segura, Lucía?, me preguntó María, mi mejor amiga y colega. Es una gran oportunidad, le respondí, intentando convencerme a mí misma tanto como a ella. Además, Javier me necesita. Somos un equipo. Las tardes en la obra se convirtieron en nuestra rutina. Javier hablaba sin parar sobre sus planes, sobre cómo esta casa sería solo el comienzo. Imagínate, Lucía, me decía mientras caminábamos entre montones de arena y cemento, algún día tendremos una empresa constructora. Construiremos casas para toda Sevilla. Yo lo escuchaba, fascinada por su ambición, sintiendo que juntos podíamos conquistar el mundo. Pero no todo era color de rosa. A medida que la construcción avanzaba, también lo hacían las tensiones. Javier se volvía cada vez más irritable, obsesionado con que todo saliera exactamente como lo había planeado. Cualquier pequeño error, cualquier retraso, lo ponía de un humor terrible. Una tarde, llegué a la obra para encontrarlo gritando a uno de los albañiles. Incompetente, vociferaba, su rostro rojo de ira. Te dije claramente cómo quería esa pared. Me acerqué, intentando calmarlo, pero me apartó bruscamente. No te metas, Lucía, me espetó. Esto es cosa de hombres. Esa noche, acostada en la cama de mi antigua habitación en casa de mis padres, no pude dormir. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. ¿Cuándo se había vuelto tan agresivo? ¿Era el estrés de la construcción o había algo más? Intenté convencerme de que era solo una fase, que todo mejoraría cuando la casa estuviera terminada. Los meses pasaron, y poco a poco, nuestra casa fue tomando forma. Cada vez que visitábamos la obra, podía imaginar más claramente nuestra vida allí. En el gran salón, veía tardes de domingo viendo películas. En la cocina, me imaginaba preparando paella para nuestros amigos. Y en el jardín, casi podía escuchar las risas de los niños que algún día tendríamos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el gran día. La casa estaba terminada. Javier insistió en que entráramos juntos, como en las películas. Me alzó en brazos y cruzamos el umbral, yo riendo como una colegiala enamorada. El interior era aún más hermoso de lo que había imaginado. La luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales, bañando todo de un cálido resplandor dorado.
Las paredes recién pintadas olían a nuevo, a comienzo. Javier me llevó de habitación en habitación, sus ojos brillando de orgullo. «¿Ves, Lucía?», me dijo, abrazándome por la espalda mientras mirábamos el jardín desde la terraza. «Te dije que lo lograríamos. Esta es nuestra fortaleza, nuestro castillo». Yo me recosté contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón. En ese momento, creí que eso era la felicidad absoluta. Esa noche, acostados en nuestra nueva cama, en nuestra nueva habitación, Javier me besó con una pasión que hacía tiempo no sentía. «Te amo, Lucía», me susurró al oído. «Juntos somos invencibles». Me dormí en sus brazos, sintiéndome segura, amada, completa. Pero como pronto aprendería, los sueños pueden pudrirse desde dentro, y las fundaciones de nuestra casa perfecta estaban construidas sobre mentiras que apenas comenzaban a salir a la superficie. La realidad, cruel y despiadada, no tardaría en golpear a nuestra puerta. Los primeros meses en la casa fueron como vivir en una burbuja de felicidad. Organizamos una gran fiesta de inauguración, invitando a amigos y familiares. Todos nos felicitaban, admiraban cada rincón de nuestro nuevo hogar. «Habéis hecho realidad el sueño español», nos decían. Y nosotros sonreíamos, orgullosos, sin saber que ese sueño pronto se convertiría en una pesadilla. Poco a poco, sin embargo, empecé a notar cambios en Javier. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, siempre con la excusa del trabajo. Cuando estaba en casa, se encerraba en su despacho durante horas. «Estoy planificando nuestro futuro», me decía cuando le preguntaba. Pero había algo en su tono, una nota de secretismo, que me inquietaba. Una noche, mientras Javier dormía, la curiosidad pudo conmigo. Entré silenciosamente en su despacho y encendí el ordenador. Lo que encontré me dejó helada. Había correos electrónicos, documentos, que hablaban de deudas, de préstamos no pagados. Entre ellos, el préstamo de mi padre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Javier me había asegurado que estábamos al día con todos los pagos. ¿Me había mentido? ¿Nos había mentido a todos? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, sintiendo que el peso de esas mentiras me aplastaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a enfrentar a Javier? Y a mis padres. La mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba rota, devastada. «Lucía», me dijo entre sollozos, tu padre ha muerto». El mundo se detuvo. En ese momento, todos los problemas, todas las dudas, se desvanecieron. Solo existía el dolor, crudo y abrumador, de haber perdido a mi padre. Mi roca, mi apoyo incondicional. Se había ido para siempre. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas y preparativos. El funeral, los papeles, las condolencias. Y en medio de todo ese caos, una pregunta que no dejaba de resonar en mi cabeza: ¿qué habría pasado si mi padre hubiera sabido la verdad sobre el préstamo antes de morir? Miré a Javier, buscando consuelo, buscando respuestas. Pero lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había dolor, no había empatía. Solo un cálculo frío, como si estuviera evaluando cómo esta muerte afectaría sus planes. Y fue entonces cuando lo supe. El hombre del que me había enamorado, el hombre con el que había construido este sueño, ya no existía. En su lugar había un extraño, alguien capaz de mentir, de engañar, incluso en los momentos más oscuros. Mientras el ataúd de mi padre descendía a la tierra, sentí que una parte de mí también moría. La parte ingenua, confiada, que creía en los cuentos de hadas y en los finales felices. Pero de esas cenizas, algo nuevo comenzaba a nacer. Algo más fuerte, más resiliente. Miré nuestra casa, nuestro castillo, y por primera vez vi la verdad. No era un hogar, era una prisión. Una prisión construida con mentiras y sueños rotos. Y en ese momento, me juré a mí misma que encontraría la manera de escapar, de reconstruir mi vida. Por mí, y por la memoria de mi padre. El sueño compartido se había convertido en una pesadilla. Pero yo estaba decidida a despertar.
Los días después de la muerte de mi padre pasaron como en una nebulosa. El dolor era tan intenso que a veces me costaba respirar. Papá había sido mi roca, mi refugio seguro desde que tenía memoria. Ahora se había ido, y me sentía a la deriva en un mar de incertidumbre y tristeza. El funeral se celebró en la iglesia de San Lorenzo, donde mis padres se habían casado hacía más de 30 años. El lugar estaba lleno, papá era querido por todos en el barrio. Yo estaba sentada en primera fila, junto a mi madre y Javier. Mamá parecía haber envejecido 10 años en unos días, pero se mantenía erguida, digna en su dolor. Javier, a mi lado, estaba extrañamente distante. Su mano en la mía se sentía fría, inerte. Durante la misa, mi mente vagaba. Recordaba a papá enseñándome a montar en bicicleta en el parque de María Luisa, sus carcajadas cuando me caía y me levantaba una y otra vez. Recordaba sus abrazos cálidos, su olor a aftershave y tabaco. Recordaba su voz diciendo, mi Lucía, mi estrella, cada vez que lograba algo, por pequeño que fuera. Cuando el sacerdote empezó a hablar de la bondad de mi padre, de su generosidad, sentí que algo se quebraba dentro de mí. ¿Sabría papá, antes de morir, que el dinero que nos había prestado con tanto amor no había sido devuelto? ¿Se habría sentido traicionado, decepcionado? Miré a Javier de reojo. Su rostro era una máscara impasible. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿No sentía ni una pizca de remordimiento? Después del funeral, nos reunimos en casa de mis padres. La casa estaba llena de gente, de murmullos de condolencias y el tintineo de tazas de café. Yo me movía como un autómata, agradeciendo a la gente su presencia, pero sintiéndome completamente desconectada de todo. En un momento, me encontré en la cocina, sola por primera vez en horas. Me apoyé contra la encimera, cerrando los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Fue entonces cuando escuché la voz de mi tía Pilar, la hermana de mi padre, hablando en voz baja con alguien en el pasillo. Antonio estaba preocupado, decía. Me lo dijo la última vez que hablamos. El dinero que le prestó a Javier. No había visto ni un euro de vuelta. Me quedé helada. Así que era cierto. No eran solo sospechas mías. Papá lo sabía. Sabía que Javier no había devuelto el dinero. En ese momento, Javier entró en la cocina. Me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Lucía, me dijo, acercándose. Deberías descansar un poco. Ha sido un día muy duro. Quise gritarle. Quise exigirle explicaciones. Pero no era el momento ni el lugar. En lugar de eso, asentí mecánicamente y salí de la cocina. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y decisiones. Había tanto que hacer después de una muerte. Mamá estaba perdida, así que me tocó a mí hacerme cargo de todo. Javier se ofreció a ayudar, pero lo mantuve al margen. No confiaba en él para manejar nada relacionado con el dinero de mi familia. Una semana después del funeral, mamá me pidió que habláramos. Estábamos sentadas en el patio de su casa, rodeadas por el aroma de los jazmines que papá había plantado años atrás. Lucía, comenzó, su voz seria. Hay algo que necesito decirte. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Tu padre, antes de morir, estaba preocupado por el préstamo que le hizo a Javier. Sentí que mi corazón se aceleraba. Ahí estaba, la confirmación que temía y esperaba al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir, mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El dinero no había sido devuelto, continuó. Tu padre intentó hablar con Javier varias veces, pero siempre recibía excusas. Estaba muy preocupado, Lucía. No por el dinero en sí, sino por lo que eso significaba. Me quedé en silencio, procesando la información. Mamá me tomó la mano. No te estoy pidiendo nada, hija, dijo suavemente. Solo quería que lo supieras. Tu padre no quería crear problemas entre vosotros, pero creo que es importante que sepas la verdad. Asentí, incapaz de hablar. La verdad.
¿Cuántas mentiras más habría? ¿Cuánto más tendría que descubrir? Esa noche, cuando Javier llegó a casa, yo estaba esperándolo en el salón. La casa que una vez me pareció un sueño hecho realidad ahora se sentía fría, ajena. Tenemos que hablar, le dije en cuanto cruzó la puerta. Javier me miró, sorprendido por mi tono serio. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás bien? No, no estoy bien, respondí. Necesito que me digas la verdad sobre el préstamo de mi padre. Vi cómo su expresión cambiaba. Por un momento, pareció acorralado. Pero rápidamente se recompuso. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando sonar confundido. Sabes perfectamente de qué hablo, Javier, insistí. El dinero que mi padre nos prestó para construir esta casa. ¿Por qué no lo has devuelto? Javier frunció el ceño, y por un momento vi una furia en sus ojos que me asustó. ¿Quién te ha dicho eso?, espetó. Ya le pagué todo a tu padre antes de que muriera. ¿Ahora no confías en mí? Su tono era duro, acusador. Nunca lo había escuchado hablarme así. Me sentí pequeña, insignificante. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa sensación. Mi padre estaba preocupado, dije, intentando que mi voz no temblara. Le dijo a mi madre que no habías devuelto el dinero. Javier soltó una risa amarga. ¿Y le crees a tu madre más que a mí? ¿A tu esposo? Mi madre no tiene razón para mentir, respondí. Tú, en cambio. No terminé la frase. No hizo falta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miraba como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña que había invadido su casa. Estás cansada, dijo finalmente, su voz fría. Has pasado por mucho. Hablaremos de esto cuando estés más tranquila. Y sin más, se fue a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, en medio del salón, sintiéndome más sola que nunca. Esa noche, por primera vez desde que nos mudamos a esta casa, dormí en la habitación de invitados. Mientras miraba el techo en la oscuridad, pensé en cómo habíamos llegado a este punto. Cómo el hombre del que me había enamorado, el hombre con el que había soñado construir una vida, se había convertido en este extraño frío y distante. Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza. ¿Qué había pasado con el dinero? ¿En qué lo había gastado Javier? ¿Había más mentiras, más secretos que yo desconocía? A la mañana siguiente, Javier actuó como si nada hubiera pasado. Se preparó para ir a trabajar como cualquier otro día, me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir. Pero yo podía sentir el abismo que se había abierto entre nosotros. Una grieta que, temía, solo iba a hacerse más grande. Pasé el día inquieta, incapaz de concentrarme en nada. Llamé a María, mi amiga del colegio, y quedamos para tomar un café. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme. Nos encontramos en nuestra cafetería favorita, cerca de la Giralda. María me escuchó con atención mientras le contaba todo lo que había pasado. Cuando terminé, me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Lucía, me dijo suavemente, ¿has pensado en buscar ayuda profesional? Quizás un abogado. La idea me sobresaltó. ¿Un abogado? ¿Acaso las cosas habían llegado tan lejos? No sé, María, respondí, dubitativa. Quiero creer que todo esto es un malentendido. Que Javier tiene una explicación. María me tomó la mano. Espero que sea así, de verdad. Pero tienes que protegerte, Lucía. Y proteger la memoria de tu padre. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino de vuelta a casa. ¿Tenía razón? ¿Debería prepararme para lo peor? Cuando llegué, la casa estaba vacía. Javier había dejado una nota diciendo que llegaría tarde, que tenía una reunión importante. Otra vez. Me senté en el sofá, mirando a mi alrededor. Esta casa, que una vez me pareció el símbolo de nuestro amor y nuestros sueños, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada rincón guardaba un recuerdo, una promesa que ahora parecía vacía. Fue entonces cuando tomé una decisión.
No podía seguir así, viviendo en la incertidumbre, ahogándome en dudas y sospechas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Mañana, me dije, mañana enfrentaré a Javier. Le exigiré la verdad, toda la verdad. Y dependiendo de su respuesta, tendría que decidir qué hacer con mi vida, con nuestro matrimonio, con todo lo que habíamos construido juntos. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa: ya no podía vivir en una mentira. Por mi padre, por mi madre, por mí misma, tenía que encontrar la verdad, costara lo que costara. La primera grieta en nuestro matrimonio se había abierto, y temía que fuera solo el principio de algo mucho más grande y doloroso. Pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Porque, como mi padre siempre decía, la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos hace libres. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el cielo de Sevilla reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, antes de que Javier despertara. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararme para la confrontación que sabía que era inevitable. Me senté en la cocina con una taza de café, mirando por la ventana cómo la ciudad comenzaba a despertar. Los primeros tranvías pasaban por la calle, llevando a la gente a sus trabajos. En otro momento, esa vista me habría llenado de alegría, de esperanza por un nuevo día. Ahora solo sentía un nudo en el estómago. Cuando escuché a Javier moverse en el piso de arriba, tomé una decisión. No podía esperar más. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Subí las escaleras con determinación. Javier estaba en el baño, afeitándose. Me miró a través del espejo, sorprendido de verme allí tan temprano. «Buenos días, Lucía», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Has dormido bien?» «Tenemos que hablar», dije, ignorando su pregunta. «¿Ahora?» Javier se giró, la navaja de afeitar aún en su mano. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Desapareció tan rápido que no estuve segura de haberlo visto realmente. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz cautelosa. «¿El dinero, Javier?», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «El dinero que mi padre nos prestó. Quiero saber la verdad. Toda la verdad». Javier suspiró, dejando la navaja en el lavabo. «Lucía, ya hemos hablado de esto. Le devolví el dinero a tu padre antes de que muriera. ¿Por qué sigues con esto?» «Porque sé que estás mintiendo», respondí. «Mi padre le dijo a mi madre que no habías devuelto ni un euro. Y conozco a mi padre, Javier. Él no mentiría sobre algo así». Vi cómo la expresión de Javier cambiaba. La máscara de calma que había mantenido hasta ahora se agrietó, dejando ver una mezcla de ira y pánico. «¿Qué quieres que te diga, Lucía?», espetó. «¿Que las cosas no han ido tan bien como esperábamos? ¿Que tuve que usar ese dinero para otras cosas?» «¿Qué otras cosas?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «¿En qué te has gastado 4 millones de euros, Javier?» Él no respondió de inmediato. En su lugar, salió del baño, pasando junto a mí sin mirarme. Lo seguí hasta nuestro dormitorio, donde comenzó a vestirse para ir a trabajar como si nada estuviera pasando. «Javier, por favor», insistí. «Necesito saber la verdad. ¿Qué ha pasado con el dinero de mi padre?» Finalmente, Javier se giró para mirarme. Su rostro estaba tenso, sus ojos duros. «¿Realmente quieres saberlo, Lucía?», preguntó, su voz baja y peligrosa. «¿Estás segura de que puedes manejar la verdad?» Tragué saliva, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero me mantuve firme. «Sí», dije. «Quiero saberlo todo». Javier soltó una risa amarga. «Bien», dijo. «La verdad es que las cosas no han ido tan bien como te he hecho creer. La empresa tiene problemas, Lucía. Grandes problemas. Tuve que usar el dinero de tu padre para cubrir algunas deudas, para mantener las cosas a flote». Me quedé sin aliento. «¿Problemas? ¿Deudas?»,
¿Cómo era posible? Javier siempre me había dicho que todo iba bien, que estábamos prosperando. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Javier negó con la cabeza. No lo entiendes, Lucía. No quería preocuparte. Pensé que podría solucionarlo todo antes de que te dieras cuenta. Pero mi padre, comencé. Tu padre lo sabía, me interrumpió Javier. Le expliqué la situación. Me dijo que lo entendía, que me daría más tiempo. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. No te creo, dije. Mi padre estaba preocupado, Javier. Si realmente le hubieras explicado todo, él me lo habría dicho. ¿Y arriesgarse a preocuparte?, respondió Javier, su voz subiendo de tono. Tu padre te protegía, Lucía. Igual que yo. No me estabas protegiendo, grité. Me estabas mintiendo. Nos mentiste a todos. Javier dio un paso hacia mí, su rostro rojo de ira. Lo hice por nosotros, gritó. Por nuestro futuro. ¿Crees que es fácil mantener todo esto?, dijo, haciendo un gesto abarcando la habitación, la casa. Tú dejaste tu trabajo, Lucía. Alguien tenía que hacer lo que fuera necesario para mantenernos a flote. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Me estaba culpando a mí? ¿Por dejar mi trabajo para apoyar su sueño? Yo no te pedí esto, Javier, dije, mi voz temblando de emoción. No te pedí esta casa, ni todo este lujo. Solo quería una vida contigo, honesta y simple. Javier se rió, un sonido frío y sin humor. ¿Honesta y simple? Despierta, Lucía. El mundo no funciona así. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan para sobrevivir. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién era este hombre? Ciertamente no era el hombre del que me había enamorado. Necesito ver los papeles, dije de repente. Los extractos bancarios, los documentos de la empresa. Todo. Javier me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Qué? Ya me has oído, insistí. Si realmente no tienes nada que ocultar, muéstrame los documentos. Quiero ver dónde ha ido el dinero de mi padre. Por un momento, vi pánico en los ojos de Javier. Luego, su expresión se endureció. No tienes derecho a exigirme nada, dijo, su voz fría como el hielo. Yo manejo las finanzas de esta familia, Lucía. No tú. Pero yo ya no estaba dispuesta a aceptar sus evasivas. Sin decir una palabra más, me dirigí a su despacho. Sabía que guardaba todos los documentos importantes allí. Lucía, gritó Javier detrás de mí. No te atrevas. Pero ya era tarde. Entré en el despacho y me dirigí directamente al escritorio. Comencé a abrir cajones, a sacar carpetas. Javier entró como una tormenta, sus ojos brillando de furia. Detente ahora mismo, rugió. Pero yo ya había encontrado lo que buscaba. Una carpeta etiquetada, finanzas personales. La abrí con manos temblorosas. Lo que vi me dejó helada. Extractos bancarios que mostraban grandes sumas de dinero retiradas. Facturas de cosas que nunca había visto en casa. Y ni rastro de ningún pago que correspondiera al préstamo de mi padre. Javier, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué es todo esto? Él no respondió. En su lugar, se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme los papeles. Pero yo me aferré a ellos con todas mis fuerzas. Suéltalos, gritó Javier, tirando de los documentos. No, grité yo. Son las pruebas de tus mentiras. En nuestra lucha, los papeles se esparcieron por el suelo. Javier, fuera de sí, comenzó a romperlos en pedazos. Estás hurgando donde no debes, gritó, su rostro desfigurado por la rabia. Intenté detenerlo, recoger los trozos de papel. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un alicate que Javier había dejado sobre la mesa después de hacer algunas reparaciones en la casa. Todo sucedió en un instante.
Vi a Javier agarrar el alicate. Vi el brillo metálico en el aire. Y luego, dolor. Un dolor agudo, cegador, en mi rostro. Me tambaleé hacia atrás, llevándome las manos a la cara. Sentí algo cálido y húmedo. Sangre. Miré a Javier, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Él estaba allí de pie, el alicate aún en su mano, su rostro una máscara de shock y horror. Por un momento, nos miramos en silencio. El tiempo pareció detenerse. En sus ojos vi al hombre que una vez amé, luchando contra el monstruo en el que se había convertido. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras tropezando, cegada por las lágrimas y la sangre. Agarré mis llaves y salí de la casa. Javier no me siguió. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, como una estatua, mientras yo huía de lo que una vez creí que era mi hogar. Caminé por las calles de Sevilla, sin rumbo fijo. La gente me miraba al pasar, algunos con preocupación, otros evitando mi mirada. Debía ser un espectáculo, una mujer sangrando, llorando, perdida. Finalmente, llegué a un parque. Me senté en un banco, temblando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era hermoso, en cruel contraste con el horror que acababa de vivir. Mientras estaba allí sentada, mirando el atardecer, tomé una decisión. No iba a permitir que Javier se saliera con la suya. No iba a dejar que pisoteara el legado de mi padre, mi dignidad, mi vida. Saqué mi teléfono y, con manos temblorosas, marqué un número. La voz de María, mi amiga, sonó al otro lado de la línea. ¿Lucía? ¿Qué pasa?, preguntó, preocupada. María, dije, mi voz quebrándose. Necesito tu ayuda. Y necesito el nombre de ese abogado del que me hablaste. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, sentí que algo dentro de mí también moría. La Lucía ingenua, confiada, que creía en el amor incondicional y en los finales felices. Pero de sus cenizas, una nueva Lucía estaba naciendo. Una Lucía más fuerte, más sabia, dispuesta a luchar por lo que era justo. La confrontación había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días que siguieron a mi huida de casa fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. María, fiel a su palabra, me acogió en su piso sin hacer preguntas. Su abrazo silencioso cuando me vio llegar, con el rostro hinchado y una herida que aún sangraba, fue todo el consuelo que necesitaba en ese momento. Lucía, me dijo suavemente mientras me curaba la herida, esto no puede quedar así. Tienes que denunciarlo. Asentí, sin fuerzas para hablar. En el fondo, sabía que tenía razón. Esto ya no era solo por el dinero de mi padre. Era por mí, por mi seguridad, por mi dignidad. Al día siguiente, María me acompañó al despacho del abogado que me había recomendado. Don Enrique Morales era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada que inspiraba confianza. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Señora Lucía, dijo con voz grave, lo que ha vivido es muy serio. No solo estamos hablando de un posible fraude financiero, sino también de violencia doméstica. Tenemos que actuar rápido. Las siguientes semanas fueron un frenesí de papeleo, declaraciones y visitas a juzgados. Presentamos una denuncia contra Javier por violencia doméstica y otra por fraude. También iniciamos el proceso de divorcio y solicitamos una orden de alejamiento. Mientras tanto, mi madre se enteró de todo lo sucedido. Su reacción inicial fue de shock e incredulidad. Pero Lucía, me dijo por teléfono, su voz temblorosa, Javier siempre parecía tan bueno, tan cariñoso. ¿Cómo pudo hacer algo así? Yo tampoco lo entiendo, mamá, respondí, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Pero te juro que es verdad. Y voy a luchar, por papá y por mí. Mi madre guardó silencio por un momento. Luego, con una determinación que no le había escuchado en mucho tiempo, dijo, estoy contigo, hija. Hasta el final. Su apoyo fue como un bálsamo para mi alma herida.
Saber que no estaba sola en esta batalla me dio fuerzas para seguir adelante. El día que recibí la notificación de que el juicio comenzaría en unas semanas, sentí una mezcla de alivio y terror. Por un lado, significaba que por fin podría buscar justicia. Por otro, implicaba enfrentarme a Javier de nuevo, revivir todo el dolor y la traición. Es normal sentirse así, me aseguró don Enrique cuando le expresé mis miedos. Pero recuerde, señora Lucía, que la verdad está de su lado. Y nosotros también. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la noticia se extendió por nuestro círculo social como un incendio en un día de verano. Amigos que una vez compartieron cenas y risas en nuestra casa ahora se dividían, tomando partido. Recibí llamadas de apoyo, pero también miradas de duda en la calle. Escuché susurros a mis espaldas cuando iba al mercado. ¿Has oído? Lucía ha denunciado a Javier. No puede ser, si eran la pareja perfecta. ¿Y si todo es un malentendido? Cada comentario, cada mirada, era como una puñalada. Pero me mantuve firme. Sabía la verdad, y estaba dispuesta a luchar por ella. El día antes del juicio, mientras preparaba mi declaración con don Enrique, recibí una llamada inesperada. Era Antonio, el mejor amigo de Javier desde la universidad. Lucía, dijo, su voz cargada de emoción, sé que quizás no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Dudé por un momento, pero algo en su tono me hizo escuchar. Javier. Javier no es el hombre que creíamos, continuó Antonio. Hace unos meses, me pidió dinero prestado. Mucho dinero. Me dijo que era para la empresa, que estaba en problemas. Yo confié en él, Lucía. Pero ahora sé que me mintió. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. No era solo el dinero de mi padre. Javier había estado estafando a más gente. Antonio, dije, con voz temblorosa, ¿estarías dispuesto a testificar? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con determinación, respondió, sí, Lucía. Es lo correcto. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada momento de mi vida con Javier, buscando señales que debería haber visto, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. La mañana del juicio amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Sevilla compartiera mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero elegante. Quería proyectar fuerza y dignidad. María insistió en acompañarme. No tienes por qué enfrentar esto sola, me dijo mientras me apretaba la mano en el taxi de camino al juzgado. El edificio del juzgado se alzaba imponente frente a nosotras. En la entrada, un pequeño grupo de periodistas esperaba. Al parecer, nuestro caso había atraído cierta atención mediática local. Señora Lucía, gritó uno de ellos al verme bajar del taxi, ¿es cierto que su marido la agredió? ¿Cómo se siente al enfrentarse a su esposo en los tribunales?, preguntó otro. Mantuve la cabeza alta y seguí caminando, ignorando sus preguntas. Don Enrique, que nos esperaba en la entrada, me guió rápidamente al interior. En el pasillo frente a la sala de audiencias, vi a Javier por primera vez desde aquella terrible noche. Estaba de pie junto a su abogado, un hombre de traje caro y mirada fría. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Lo que vi en los suyos me heló la sangre. No había arrepentimiento, no había dolor. Solo una determinación fría y calculadora. No dejes que te intimide, me susurró don Enrique. Recuerda por qué estamos aquí. Asentí, apretando los puños para controlar el temblor de mis manos. Sí, recordaba perfectamente por qué estábamos aquí. Por mi padre, por mí, por la verdad. Cuando entramos en la sala, sentí como si el aire se volviera más denso. El juez, un hombre de aspecto severo, nos miró a todos por encima de sus gafas. Se abre la sesión, anunció con voz potente. Durante las siguientes horas, escuché a don Enrique presentar nuestro caso. Habló del préstamo de mi padre, de las mentiras de Javier, de la agresión. Presentó extractos bancarios, testimonios de vecinos que habían escuchado nuestras peleas. Luego llegó mi turno de declarar.
Mientras caminaba hacia el estrado, sentí las miradas de todos sobre mí. Respiré hondo y comencé a hablar. Conté nuestra historia, desde el principio. Hablé de nuestros sueños, de cómo construimos nuestra casa, de cómo poco a poco todo se fue desmoronando. Y entonces, dije, mi voz quebrándose ligeramente, cuando le pedí explicaciones, cuando intenté buscar la verdad, él me golpeó con un alicate. Un murmullo recorrió la sala. Vi a mi madre, sentada en la primera fila, llevarse una mano a la boca, ahogando un sollozo. El abogado de Javier intentó desacreditarme durante el interrogatorio. Insinuó que yo estaba exagerando, que quizás había malinterpretado las cosas. Pero me mantuve firme. Sabía la verdad, y no iba a dejar que la retorcieran. Cuando Antonio subió al estrado para dar su testimonio, vi cómo Javier se tensaba en su asiento. Su rostro palideció mientras su antiguo amigo revelaba cómo también había sido víctima de sus engaños. Al final del día, estaba agotada emocional y físicamente. Pero también sentía una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba saliendo a la luz. El juez anunció que necesitaría tiempo para revisar todas las evidencias antes de tomar una decisión. Fijó la fecha para la siguiente audiencia y dio por terminada la sesión. Mientras salíamos de la sala, María me abrazó con fuerza. «Lo has hecho muy bien, Lucía», me dijo. «Estoy tan orgullosa de ti». Mi madre se unió al abrazo, sus ojos brillantes de lágrimas. «Tu padre estaría orgulloso», susurró. Miré hacia atrás una última vez antes de salir. Javier estaba allí, rodeado de su equipo legal, pero por un momento nuestras miradas se cruzaron. Y en sus ojos vi algo que no esperaba, miedo. Salí del juzgado sintiéndome diferente. El camino que tenía por delante aún era largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. La verdad estaba de mi lado, y estaba decidida a luchar hasta el final. El juicio apenas comenzaba, pero yo ya me sentía como una ganadora. Porque había encontrado mi voz, mi fuerza. Y nadie, ni siquiera Javier, podría quitármela jamás. Las semanas que siguieron al inicio del juicio fueron una montaña rusa emocional. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos testimonios que sacaban a la luz la verdadera naturaleza de Javier y la magnitud de sus engaños. Me sentía como si estuviera viendo una película de mi propia vida, incapaz de creer que todo aquello realmente hubiera sucedido. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos con don Enrique en su despacho, recibí una llamada de un número desconocido. Algo en mí me dijo que debía contestar. «Diga», respondí con cautela. «Lucía», escuché la voz de Javier al otro lado de la línea. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. «Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo». Miré a don Enrique, que me hizo un gesto para que pusiera el altavoz. Asentí y presioné el botón. «¿Qué quieres, Javier?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. «Necesito verte», dijo, y por primera vez desde que todo esto comenzó, detecté una nota de desesperación en su voz. «Por favor, Lucía. Solo 5 minutos». Quise decir que no, colgar el teléfono y olvidarme de su existencia. Pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad, quizás una parte de mí aún buscaba respuestas. «De acuerdo», dije finalmente. «Pero no a solas. Nos veremos en un lugar público». Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana al juzgado. Don Enrique insistió en acompañarme, y yo acepté agradecida. La idea de enfrentarme a Javier sola me aterraba. Cuando llegamos a la cafetería, Javier ya estaba allí. Me sorprendió su aspecto. El hombre impecablemente vestido que yo conocía había desaparecido. En su lugar había alguien con el rostro demacrado, ojeras profundas y la ropa arrugada. Por un momento, sentí una punzada de compasión, pero rápidamente la aparté. No podía permitirme bajar la guardia. «Gracias por venir», dijo Javier cuando nos sentamos. Su mirada saltaba nerviosamente entre don Enrique y yo. «¿Qué quieres, Javier?», pregunté, yendo directamente al grano. Él tomó aire, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Lucía, yo, lo siento.
Lo siento mucho. Sé que he cometido errores terribles, imperdonables. Pero por favor, no hagas esto. No arruines nuestras vidas más de lo que ya están. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Que yo no arruiné nuestras vidas? ¿Te estás escuchando, Javier? Tú fuiste quien arruinó todo. Tú mentiste, tú robaste, tú me agrediste. Javier bajó la mirada, sus hombros hundidos. Lo sé, lo sé. Y no sabes cuánto me arrepiento. Pero Lucía, podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo, en privado. No necesitamos que todo Sevilla se entere de nuestros problemas. Lo miré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente creía que podía manipularme de nuevo? No, Javier, dije con firmeza. Esto no es solo entre tú y yo. Le robaste a mi padre, a tus amigos. Y me golpeaste. Esto va más allá de un simple acuerdo privado. Vi cómo su rostro cambiaba. La máscara de arrepentimiento se deslizó, revelando al Javier que yo había llegado a temer. No entiendes nada, ¿verdad?, siseó, inclinándose sobre la mesa. ¿Crees que eres la única que ha sufrido? ¿Tienes idea de la presión bajo la que he estado? Intentando mantener la empresa a flote, intentando darte la vida que merecías. Yo nunca te pedí nada de eso, interrumpí. Solo quería honestidad y respeto. Javier soltó una risa amarga. Honestidad y respeto no pagan las facturas, Lucía. No mantienen una casa como la nuestra. Don Enrique, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino. Señor Javier, le sugiero que cuide sus palabras. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el juicio. Javier lo miró con odio. ¿Y usted quién es para meterse en esto? Esto es entre mi esposa y yo. Ex esposa, corregí automáticamente. Vi cómo Javier apretaba los puños sobre la mesa. Por un momento, temí que fuera a perder el control nuevamente. Pero entonces, algo cambió en su expresión. La ira dio paso a algo más, ¿desesperación? Lucía, por favor, dijo, su voz quebrándose. Hemos pasado por tanto juntos. ¿Recuerdas cuando compramos el terreno? ¿Cuándo diseñamos la casa? Éramos felices, ¿no es así? Sentí un nudo en la garganta. Sí, lo recordaba. Recordaba la ilusión, la esperanza, el amor que sentíamos. Pero esos recuerdos ahora estaban manchados, corrompidos por todo lo que había sucedido después. Eso fue antes, Javier, dije suavemente. Antes de las mentiras, antes de los golpes. Ese Javier del que me enamoré ya no existe. Vi cómo las lágrimas se formaban en sus ojos. Por un momento, casi me dejé engañar. Casi creí en su arrepentimiento. Pero entonces recordé la frialdad en sus ojos el día que me golpeó, la determinación con la que había mentido una y otra vez. Lo siento, Javier, dije, poniéndome de pie. Pero es demasiado tarde. Cuando me di la vuelta para irme, sentí su mano agarrando mi brazo. Don Enrique se levantó de inmediato, pero yo hice un gesto para detenerlo. Lucía, dijo Javier, su voz apenas un susurro. No hagas esto. Te lo suplico. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado. Pero todo lo que vi fue miedo y desesperación. Suéltame, Javier, dije con calma. Se acabó. Por un momento, pareció que no iba a hacerlo. Pero entonces, lentamente, aflojó su agarre. Me alejé, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Cuando salimos de la cafetería, don Enrique me miró con preocupación. ¿Está bien, Lucía? Asentí, sorprendida de lo tranquila que me sentía. Sí, estoy bien. De hecho, creo que nunca he estado mejor. Y era cierto. Ese encuentro, ver a Javier así, desesperado y patético, me había dado una claridad que no había tenido antes. Ya no sentía pena por él, ni miedo. Solo una determinación renovada para seguir adelante con el juicio y reclamar la justicia que merecía.
Esa noche, sentada en el pequeño apartamento que había alquilado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Pensé en la Lucía que había sido, la que confiaba ciegamente en Javier, la que había abandonado sus sueños por los de él. Y pensé en la Lucía que era ahora, más fuerte, más sabia. Recordé las palabras de Javier en la cafetería. No arruines nuestras vidas más de lo que ya están, había dicho. Pero yo no estaba arruinando nada. Estaba reconstruyendo mi vida, pieza por pieza. El juicio continuaría, y sabía que aún quedaban momentos difíciles por delante. Pero ya no tenía miedo. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, yo saldría adelante. Ya no era la mujer desesperada que había huido de su casa aquella noche terrible. Era una superviviente, una luchadora. Y mientras miraba por la ventana, hacia las luces de Sevilla, sentí una oleada de gratitud. Gratitud por mi madre, por María, por don Enrique. Por todos los que me habían apoyado en este camino difícil. Y sí, incluso gratitud por esta prueba que, aunque dolorosa, me había mostrado mi propia fuerza. Javier podía estar desesperado, pero yo estaba en paz. Lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y el corazón fuerte. Porque ahora sabía que la verdadera Lucía, la que siempre había estado dentro de mí, era más fuerte que cualquier mentira, que cualquier golpe. El hombre desesperado que había visto hoy no era mi problema. Era el suyo. Y mientras él se hundía en su propia desesperación, yo me elevaba, lista para reclamar la vida que merecía. El día que el juez dictó sentencia, el cielo de Sevilla amaneció despejado, como si hasta el clima quisiera celebrar este nuevo capítulo en mi vida. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul que mi madre me había regalado. Para que tengas suerte, me había dicho con una sonrisa. El juzgado estaba abarrotado. Parecía que toda Sevilla quería presenciar el desenlace de lo que se había convertido en el caso más comentado de la temporada. Sentí las miradas sobre mí mientras avanzaba por el pasillo, pero esta vez no me intimidaron. Caminaba con la cabeza alta, consciente de que, sin importar el resultado, yo ya había ganado mi batalla más importante, la batalla conmigo misma. Don Enrique me esperaba en la puerta de la sala. ¿Lista, Lucía?, me preguntó con una sonrisa alentadora. Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Cuando entré, vi a Javier sentado al otro lado de la sala. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Vi miedo en sus ojos, pero también algo más, resignación, quizás. Aparté la mirada. Ya no me importaba lo que Javier sintiera o pensara. Este era mi momento. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Mientras escuchaba la lectura de la sentencia, sentí como si el tiempo se ralentizara. Cada palabra resonaba en mis oídos con una claridad cristalina. Se declara al acusado, Javier Méndez Ruiz, culpable de los cargos de fraude financiero y violencia doméstica. Un murmullo recorrió la sala. Sentí la mano de mi madre apretando la mía. Se le condena a devolver la totalidad del préstamo realizado por el difunto Antonio García Sánchez, más intereses. Vi cómo Javier se hundía en su asiento. Además, se le impone una orden de alejamiento permanente de la señora Lucía García Morales. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Cuando salimos del juzgado, una pequeña multitud de periodistas nos esperaba. Don Enrique se encargó de hacer una breve declaración mientras yo me mantenía en silencio, abrumada por la emoción. Esa noche, rodeada de mi madre, María y otros amigos cercanos, celebramos. No era una celebración ruidosa ni extravagante. Era una reunión íntima, llena de abrazos, lágrimas y promesas de un futuro mejor. ¿Qué vas a hacer ahora, Lucía?, me preguntó María mientras compartíamos una copa de vino en el balcón. Miré hacia el horizonte de Sevilla, la Giralda recortándose contra el cielo estrellado. Voy a vivir, María, respondí con una sonrisa. Voy a vivir como nunca antes lo he hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lo primero que hice fue visitar la tumba de mi padre. Mientras estaba allí, de pie frente a la lápida de mármol, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Lo logramos, papá, susurré.
Recuperamos tu dinero. Y yo me recuperé a mí misma. Decidí vender la casa que Javier y yo habíamos construido juntos. Esa casa que una vez representó nuestros sueños ahora solo era un recordatorio de pesadillas pasadas. La agente inmobiliaria que contraté se sorprendió cuando le dije que quería venderla lo antes posible, sin importar si obtenía el mejor precio. Pero señora, me dijo, esta casa vale mucho más de lo que está pidiendo. Les sonreí. Lo sé. Pero para mí, la libertad vale más que cualquier cantidad de dinero. El día que firmé los papeles de venta, sentí como si me quitara un peso enorme de los hombros. Miré por última vez esas paredes que habían sido testigos de tanto dolor y tanta mentira. Pero en lugar de tristeza, sentí una extraña sensación de gratitud. Esa casa, con todas sus historias buenas y malas, me había enseñado valiosas lecciones. Con el dinero de la venta y la compensación del juicio, tenía suficiente para empezar de nuevo. Decidí mudarme a Madrid. Necesitaba un cambio de aires, un lugar donde pudiera reinventarme sin el peso de los recuerdos y los chismes de Sevilla. La despedida fue agridulce. Mi madre lloró, por supuesto, pero vi en sus ojos que entendía mi decisión. Vuela alto, mi niña, me dijo mientras me abrazaba en la estación de tren. Pero no te olvides de volver de vez en cuando. María me acompañó hasta Madrid para ayudarme a instalarme. Encontramos un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Malasaña. Mientras desempacábamos, no podía dejar de sonreír. ¿Qué es tan gracioso?, me preguntó María. Nada, respondí. Es solo que, por primera vez en mucho tiempo, me siento en casa. Una vez instalada, decidí retomar mis estudios. Me inscribí en la universidad para terminar la carrera de magisterio que había abandonado años atrás para apoyar los sueños de Javier. El primer día de clases, sentada en el aula rodeada de estudiantes mucho más jóvenes que yo, sentí una mezcla de nervios y emoción. Nunca es tarde para empezar de nuevo, me había dicho don Enrique antes de irme de Sevilla. Y tenía razón. Los meses pasaron volando. Entre las clases, los nuevos amigos y la exploración de mi nueva ciudad, apenas tenía tiempo para pensar en el pasado. Pero cada noche, antes de dormir, me tomaba un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza cerca de la Gran Vía, una mujer se me acercó. Disculpa, me dijo, pero no pude evitar notar tu cicatriz. Es igual a la mía. Me llevé instintivamente la mano a la mejilla, donde la marca del alicate de Javier aún era visible. La mujer se sentó frente a mí, y, durante las siguientes horas, compartimos nuestras historias. La suya, aunque diferente en los detalles, resonaba con la mía de una manera que me conmovió profundamente. ¿Cómo lo superaste?, me preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y esperanza. Les sonreí. Un día a la vez. Y recordando siempre que la cicatriz no me define. Es solo un recordatorio de lo fuerte que soy. Esa conversación fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, podía ser una luz para otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares. Comencé a participar en grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Compartí mi historia, escuché las de otras, y juntas nos fortalecimos. Un año después de mudarme a Madrid, recibí una llamada de María. Lucía, me dijo, su voz cargada de emoción, no vas a creer lo que ha pasado. Me contó que Javier había sido arrestado nuevamente. Al parecer, después de salir de la cárcel, había intentado estafar a más personas. Pero esta vez, sus víctimas no habían dudado en denunciarlo. Mientras escuchaba a María, me di cuenta de que la noticia no me afectaba como esperaba. No sentí alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de cierre. Javier ya no era parte de mi vida, y sus acciones ya no tenían poder sobre mí. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, mirando el bullicio de Madrid, reflexioné sobre mi viaje. Desde aquella joven ingenua que soñaba con una casa perfecta en Sevilla, hasta la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido. La cicatriz en mi mejilla, que una vez me había avergonzado, ahora la llevaba con orgullo. Era un recordatorio constante de mi fuerza,
de mi capacidad para sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. Pensé en mi padre y en cómo, a pesar de todo, su generosidad había sido el catalizador de mi transformación. Pensé en mi madre, cuyo amor incondicional me había sostenido en los momentos más oscuros. Pensé en María, en don Enrique, en todas las personas que me habían apoyado en este viaje. Y pensé en mí misma. En la Lucía que había sido y en la Lucía que era ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sonreí. El futuro estaba lleno de posibilidades, y yo estaba lista para abrazarlas todas. Porque ahora sabía que la verdadera libertad no está en una casa perfecta o en una relación aparentemente ideal. La verdadera libertad está en ser fiel a una misma, en amar y respetarse lo suficiente para no aceptar menos de lo que se merece. Y esa libertad, esa preciosa libertad, era mía para siempre.